presentar. Soy Kennedy Pratt McLeod y soy asistente del programa aquí en el programa de Health Partners on IPV and Exploitation. Muchas gracias por unirse hoy a esta sesión con Health Partners y con Fenway Center. Vamos a presentar este webinario sobre prevención como planificación de la seguridad, los enfoques para comprender las intersecciones entre el VIH y la IPV. Vamos a instrucciones sobre cómo elegir el canal de interpretación. Muy bien, regresamos ahora al anfitrión. Muchísimas gracias, Sandra, por explicar cómo acceder a la interpretación simultánea. Si quieren ver las diapositivas en inglés, por favor, en la parte superior de la pantalla podrán ver la opción de la etiqueta que dice, en inglés dice English Slides o en español dice diapositivas en español, para que puedan ver la presentación en el idioma que prefieran. Si tienen algún problema accediendo a esta funcionalidad, por favor avísenos en el chat. Alguien pregunta en el chat si deben de silenciar su audio original y pedimos que no, que por favor no silencien su audio original. Muy bien, pasemos a la siguiente y siguiente. Muy bien, como saben, vamos a estar ofreciendo información de las unidades de equivalente de crédito. En inglés son CMEs o CEUs. Entonces agradecemos que por favor llenen la encuesta al final para que proporcionen todos sus comentarios sobre esta pequeña evaluación y
que nos permitan mejorar la calidad del programa. Ofrecemos estos créditos de educación continua médica a través de la American Academy of Family Physicians para este webinario y los créditos son equivalentes a la categoría 1 AMA de los créditos ME y por favor, básicamente, bueno, se aceptan como créditos CEU y es el cuerpo que proporciona las licencias, la institución que proporciona estas licencias para que estos créditos sean aceptados con tiempo. Entonces, pasemos a la siguiente, en donde pueden ver que estamos presentando esta presentación, mi colega Kate y yo de Health Partners on IPV Plus Exploitation, somos de Futuros Sin Violencias, financiados por el Bureau of Primary Healthcare de Hearst para poder proporcionar asistencia técnica en centros de salud y desarrollar e implementar estrategias basadas en evidencias, los protocolos y estas colaboraciones para poder prevenir e identificar y responder ante la violencia de pareja íntima y la trata de personas. Ofrecemos webinarios y también comunidades de práctica para poder tener este tipo de prácticas. También están disponibles en nuestros webinarios, en nuestro sitio web. Tenemos herramientas de pacientes clínicos y también otras herramientas de intervención basadas en evidencias. Ahora quiero pasar a la siguiente diapositiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ben Sullivan. Mis pronombres son él. Soy parte de la coordinación del programa para el National LGBTQIA Plus Health Education Center, este centro educativo de salud. Estamos aquí también con Jack Dalton, que es parte del mismo centro, que es parte del Fenway Institute, parte de la investigación y capacitación de la División de Políticas de Salud del Centro Fenway Health, el cual también está calificado federalmente en Boston como uno de los centros de salud más grandes del mundo enfocados a la comunidad LGBTQ+ o más. Y tenemos también estos webinarios, capacitaciones, publicaciones y recursos disponibles en nuestro sitio web. Y nuestra misión es proporcionar programas educativos, consultoría, recursos y ayudar a organizaciones a optimizar su capacidad de proporcionar atención que sea basada en el costo, que sea de alta calidad y que sea accesible a las personas LGBTQ más. Ofrecemos una gran cantidad de oportunidades educativas, capacitación, asistencia técnica y oportunidades de aprendizaje en línea y ofrecemos mucho de esto en nuestro sitio web de forma gratuita, también a cambio de créditos educativos de educación continua. También hoy vamos a estar escuchando del doctor Kevin Art, el director médico de el Centro de Educación de Salud para el National LGBTQIA+, también del Fenway Institute, así como de la Clínica de Salud Sexual y el Hospital General de Massachusetts y de Ashley Sly, directora de Positively Safe, y de Domestic Violence Counts con la Red Nacional para terminar con la violencia doméstica. Y vamos a comenzar con el doctor Kevin Art. Muchas gracias. Estoy aquí como doctor sobre las enfermedades infecciosas y director de la Clínica de Salud Sexual en Boston. Quiero hablarles hoy del PrEP, de este tipo de profilaxis que previene estar expuesto al VIH. Y primero que nada, bueno, ¿qué significa PrEP? Es un acrónimo que quiere decir profilaxis, que previene la exposición al VIH, la preexposición, y también es una estrategia controlada por pacientes para prevenir adquirir el VIH a través de medicamentos antirretrovirales, los cuales han avanzado contra la exposición del VIH. Hay varios comentarios sobre esta descripción. De nuevo, el PrEP es una medicina que se toma antes de una posible exposición a el VIH, así que esto difiere del PEP, en el cual, como ya saben, es un profilaxis, pero post-exposición. Y como saben, cuando las personas lo toman por 28 días, entonces
considera que pueden prevenir adquirir el VIH. De otra forma, estas medicinas que se utilizan como el PrEP se les llama antirretrovirales y son medicinas que primero se desarrollaron para tratar el VIH. En este caso, no estamos utilizando este tratamiento contra VIH, sino que lo usamos como prevención del VIH. Estas medicinas, así como los tratamientos, son un régimen completo para el VIH y primero que nada son suficientes para prevenir el VIH. En general, el PrEP esta atención de PrEP consiste en el uso de medicamentos inyectables u orales que al mismo tiempo están asociados con análisis de laboratorio y otro tipo de atención. Ahora, podemos ver que en la siguiente diapositiva, el PrEP se considera que es una necesidad especialmente verdadera para mujeres. Asimismo, pueden ver que en las diapositivas podemos ver que se llama la proporción de equidad de PrEP y esta es la idea de que las personas tienen algún tipo de proporción de poderse beneficiar de utilizar el PrEP, así como cierta probabilidad de adquirir el VIH. Así que si comparan a los grupos de personas, de nuevo esta proporción puede beneficiar a las personas de poder adquirir el VIH. Así como comparamos estos dos grupos en la primera proporción, pueden ver que en ambas poblaciones las personas que utilizan el PrEP están al mismo nivel de la proporción, pero sabemos que al mismo tiempo cuando se compara a los hombres con las mujeres, o las mujeres con los hombres, significa que es una sociedad que no está tan bien en proporcionar PrEP para las mujeres, sino que se benefician al mismo tiempo que los hombres se pueden beneficiar. Ahora podemos ver también que hay otros grupos en las que el PrEP está conmesurado como cierta necesidad que incluye a las personas que también se inyectan drogas. Esta diferencia es muy abrupta entre hombres y mujeres. En la siguiente diapositiva podemos ver quién es elegible para el PrEP y podemos mostrarles los algoritmos de la CDC para describir quién puede beneficiarse del PrEP. Pero también quiero enseñarles quién que cualquier persona puede pedir o solicitar el PrEP, aunque no hayan tenido VIH o aunque no sean elegibles ya para esto. Hay otros tipos de razones para estos. Algunas de estas describen que los doctores explican por qué existe ya el riesgo del VIH. Los doctores no siempre son buenos preguntando quiénes se sienten cómodos hablando sobre conductas sexuales o conductas de uso de estupefacientes. Así que normalmente el PrEP se considera como una indicación para esto. Otra razón son las intervenciones preventivas en las que se pueden proteger las personas por adelantado. Así que podemos proporcionar este tipo de ejemplo con el PrEP. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para el PrEP? Bueno, podemos ver que si hay alguien que haya tenido sexo vaginal o anal en los últimos 6 meses y que tenga una pareja con VIH y que no saben si han suprimido el tratamiento de VIH, el PrEP, entonces es algo indicado. Ahora, el tratamiento del VIH previene la transmisión del VIH, lo cual puede ser una frase que usted ya haya escuchado y que es equitativo a niveles no detectables y no transmisibles. Eso significa las personas que han suprimido virológicamente el tratamiento del VIH y que no pueden pasar el VIH a otros a través del sexo. Así que alguien que tiene una pareja con VIH y una pareja que tiene consistentemente un tratamiento de VIH, el PrEP, entonces no proporciona un beneficio a ese individuo, porque entonces esta exposición al VIH puede ser que tenga otro tipo de exposición ante parejas o personas que utilizan drogas. Por ejemplo, si han tenido sexo en los últimos 6 meses con parejas que no saben cuál es el estatus de VIH que tengan y que no utilizan condones, pueden ser también elegibles para el PrEP, pero las personas que han tenido una infección transmisible sexualmente en los últimos 6 meses también podrían ser elegibles, ya que eso los hace como una posibilidad de poder estar en riesgo de adquirir VIH. Esto incluye otras enfermedades como gonorrea, clamidia, sífilis y hombres que tengan sexo con hombres. Además, también esto incluye para las mujeres gonorrea y sífilis o
mujeres que hayan tenido sexo con hombres y hombres que hayan tenido sexo con mujeres. Y la razón de la clamidia es que no se incluye en el grupo de la clamidia es porque es altamente relacionada con la transmisión del VIH en esta población. En la siguiente diapositiva podemos ver que esta alta exposición o posible exposición al VIH también puede ser a través del uso de drogas inyectables. Ahora, ¿cuáles son las posibles opciones del PrEP? Bueno, voy a repasarlas y compararlas para que ustedes sepan lo que está posible. La FDA ha aprobado cuatro diferentes medicamentos para la prevención del VIH. Y dos de estos son opciones orales que la gente toma. Siguiente diapositiva. Y también son dos opciones inyectables. Ahora, aquí están los nombres de las medicinas. La más antigua es una que hemos abreviada como TDF-FTC, la cual quiere decir tenofovir disoproxil fumarat y tricitabin. Esta es una opción oral que también se llama TAF-FTC, todas estas en inglés. Y la siguiente es inyectable, es una opción que se llama CAB o cabotegravir. Y la opción final que se llama LEN o lenacapavir. Todas estas pueden ser tomadas de formas diferentes. La PDF FTC se receta en general como una pastilla una vez al día, diaria, aunque en algunas poblaciones hay pruebas de que se demuestra en las que cuando es necesario, de todas formas sigue siendo eficiente. La estrategia quiere decir que la gente entonces tiene que tomar dos dosis, esencialmente una dosis doble de TDF-FTC entre 2 y 24 horas antes de tener sexo y una dosis diaria por 2 días después. Y la estrategia se considera razonable, una para el hombre que ha tenido sexo con hombre, pero no se ha estudiado de la misma forma en las poblaciones en donde no se recomienda para otros grupos de personas. Ahora, la TAF-FTC es una tableta que se toma una vez al día y cabotegravir es una inyección que se da una vez al mes por 2 dosis y se da cada 2 meses a partir de ahí. La lenacapavir se da cada 6 meses y es agradable. Esto es bueno porque estas dosis son inyectables y proporcionan, pueden ser una dosis cuando se tiene que dar, es decir, que el cabotegravir no necesariamente se tiene que dar exactamente cada 2 meses, sino que es aproximadamente una semana después de esa fecha, así como el lenacapavir, que es aproximadamente en 2 semanas y esencialmente, bueno, pueden pasar todo un mes eh, después de haber tenido la inyección subsiguiente. Y debería de mencionar también que todas estas medicinas han sido comprobadas que funcionan en estos pruebas al azar, en donde se ha podido, para poder comprobar que se puede prevenir el VIH. Ahora, se ha comprobado también que el TDF, FTC, funciona tanto en mujeres como en hombres y en la gente que se inyecta estupefacientes. Ahora, el TAF-FTC, sin embargo, es una que ha sido estudiado principalmente entre hombres y los datos son muy limitados para las mujeres. Cuando esta medicina ha sido aprobada por la FDA, las personas que eran más receptivas al sexo vaginal estaban excluidos debido de esta aprobación por la falta de información que había sobre esas poblaciones. Así que no, ahora tenemos más datos y parece ser que este medicamento se puede recetar y sí que previene el VIH en las mujeres también, pero la cantidad de datos que tenemos es relativamente pequeño en comparación con los datos que tenemos disponible para las medicinas PrEP como el cabotegravir, que se ha mostrado que es superior al PrEP oral en mujeres, hombres y otras poblaciones. Además, seguramente se necesita una pastilla diaria para poder tener esta adherencia y luego el lenacapavir, bueno, se ha demostrado que es superior al TDF-FTC para el PrEP en mujeres y hombres y otros grupos. En la siguiente podemos ver cuáles son los efectos
secundarios de cada medicina. Bueno, por ejemplo, en el TDF-FTC se puede ver que hay algunos tipos de efectos secundarios en el riñón y en los huesos, así como en las personas que tienen problemas ya para comenzar con esto. También pueden aumentar el colesterol y pueden aumentar el peso de la persona. Además, esto también puede cambiar con las diferentes opciones inyectables que se llaman las reacciones al sitio de la inyección, en donde normalmente tienen dolor en el sitio de la inyección. Por ejemplo, el cabotegravir es una inyección que se da hacia en el músculo, típicamente en la nalga. Entonces, cuando tienen un efecto secundario es el dolor en el área de la inyección. El lenacapavir es una inyección subcutánea que se da en la piel y a veces hay reacciones en ese sitio de la inyección, pero normalmente hay un nódulo en el lado de la inyección. Ahora, también el lenacapavir puede tener algunas interacciones con otras medicinas. También debo mencionar que la experiencia que tenemos con el embarazo difiere de otros medicamentos que se han estudiado con el TDF-FTC y los estudios del lenacapavir para el PrEP, que ha conllevado a la aprobación de la FDA, ha permitido que las mujeres participen en los estudios cuando están embarazadas o cuando se van a embarazar y las preocupaciones de esto, aunque las cifras de embarazos han sido bastante pequeños, sin importar la opción del PrEP que tome un paciente. Ha habido seguimiento de análisis de laboratorio que se recomienda, sobre todo para excluir las infecciones del VIH. Es más que solo una medicina, el PrEP, y hay otros servicios que se dan junto con este que pueden ser muy útiles e incluyen condones, pueden incluir el uso de un antibiótico llamado doxicilina que previene las infecciones que se transmiten por bacterias sexualmente, como sífilis, clamidia, gonorrea. Y bueno, podemos hablar más de esto cuando estemos en la sección de preguntas y respuestas. Si les interesa, también puede incluir anticonceptivos, vacunas, la vacuna contra el virus del papiloma humano y otras sustancias, otros tratamientos para algunos desórdenes, en especial para pacientes que pueden utilizar drogas de inyección o medicina para cuidado de la salud conductual. Bueno. Ahora vamos a hablar algunos mitos sobre el PrEP y bueno, estos son algunos de los que escucho en la clínica, en la práctica clínica, que incluyen que el PrEP solamente es para hombres que tienen sexo con otros hombres o que tienen muchas parejas sexuales, que puede tener muchos efectos secundarios y que a veces tienes que usarlo para siempre, que es muy caro y la mayoría de las personas no pueden usarlo. Em, el PrEP es realmente para cualquier persona que tiene una alta posibilidad de adquirir VIH, para mujeres, para hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres, es para personas que no son sexualmente activas, pero a lo mejor utilizan drogas de inyección y comparten este equipo de inyección. Es para personas que tienen una pareja sexual que tiene VIH y no está consistentemente suprimida en su tratamiento antiviral. También es para personas que tienen varias parejas sexuales. Es un tratamiento seguro y bien tolerado. Y bueno, tenemos mucha experiencia utilizando estas medicinas y de hecho incluso antes del uso de em, de estas medicinas se usaban en el tratamiento para VIH. En general, hay efectos secundarios. Los efectos secundarios severos son muy raros. La mayoría de las personas los toleran bien.
Ahora, el siguiente punto contrarresta la idea de que si inicias un tratamiento de PrEP, tienes que utilizarlo el resto de tu vida. En realidad, se debe usar y detener dependiendo de la posibilidad de adquirir VIH, lo cual no es constante en el curso de de la vida de una persona. A veces decimos que PrEP se usa para las temporadas de riesgo. Si pasa esa temporada de riesgo, entonces se puede detener el tratamiento con el PrEP y se puede reiniciar si hay otra temporada de riesgo. Idealmente, iniciar y dejar de usar este tratamiento se hace con la ayuda de un proveedor de servicios médicos porque se requiere algunas pruebas y sugerencias de cómo dejar el tratamiento o iniciarlo. Em, También diría que es bastante posible encontrar una opción de PrEP que es asequible para los pacientes. Hay una versión genérica de estas medicinas disponible. Hay programas de asistencia para el uso de PrEP usualmente es ya sea de los fabricantes, los gobiernos estatales o locales. Así que es de hecho bastante difícil no encontrar una opción de PrEP para los pacientes. Alguien dice que no, si podemos expandir un poquito más sobre la eficacia del Doxipep para prevención de la gonorrea, ya que esta se trata con una clase diferente de antibióticos. Me gustaría hablar un poquito más de esto. Primero el Doxipep, y si podemos ir dos diapositivas, vamos a ver a lo que mencionamos, que la profilaxis de doxicilina o Doxipep se refiere a tomar una dosis única de 200 miligramos de doxicilina en 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales sin condón para prevenir el contagio de infecciones sexuales bacteriales, ¿verdad? Y se ha demostrado que previene sífilis, clamidia y en muchos casos la gonorrea. Sin embargo, en estudio aleatorizado a gran escala que se hizo en los Estados Unidos, que mostró que esta intervención funciona en este ambiente, también hubo una gran reducción de la gonorrea, probablemente porque en el momento en que el estudio se realizó había suficiente eh, gonorrea que podía prevenirse con esta dosis única de doxicilina. Ahora, la resistencia de doxicilina y la gonorrea parece ser que están incrementando, entonces es posible que con el tiempo ya no se vea un beneficio sobre la gonorrea, es decir, que se está generando resistencia a la doxicilina, aunque seguimos viendo beneficios respecto a la sífilis y la clamidia. Ahora vamos a volver a nuestras diapositivas. Se debe considerar para respecto al PrEP en el tema de la violencia de pareja íntima? Y ustedes a lo mejor ya han pensado en esto, pues hemos hablado de las características de estos medicamentos. Primero, en algunos casos, el PrEP es una gran opción para prevenir el VIH porque no requiere que otra persona sepa que se está usando, no es como un condón, por ejemplo. Y creo que hay cosas que tenemos que tomar en cuenta como opciones de inyecciones de largo efecto. Y esto es porque las personas a veces no pueden tener una botella con pastillas a la mano, ¿verdad? Y pues, esto permitiría a lo mejor que otra persona los descubriera. Entonces, tendrían que ir a un lugar clínico, a una clínica para recibir las inyecciones. Creo que es importante ser flexibles respecto al tiempo y el formato de las citas para todas las personas. Cuando tenemos estas presentaciones inyectables, tenemos una ventana en que el paciente puede eh, llegar a su visita. Para la nueva opción es un mes y para las personas que utilizan PrEP oral, puedo hacer una visita en video o telefónica y esto es bastante razonable porque no, realmente no necesitan venir a una clínica, aunque los
las pruebas de laboratorio se tienen que hacer periódicamente, se hacen en un laboratorio o a conveniencia del paciente. Entonces, creo que deberíamos facilitar el uso de los PrEP porque es cuidado preventivo. Necesitamos que encaje con la vida de nuestros pacientes y nuestros clientes. Desde mi punto de vista, no tenemos que ser dogmáticos con los tiempos, con el formato de seguimiento, con las citas. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es, históricamente hemos monitoreado a las personas que están usando PrEP oral cada 3 meses, haciéndoles pruebas de laboratorio cada 3 meses. Y ahora estamos haciéndolo casi cada 6 meses. em, pero no creo que esto, la falta de pruebas de laboratorio debería hacer que alguien deje de usar el PrEP. Más bien lo importante es seguir previniendo el contagio del VIH y entonces hacerte tus exámenes cuando puedas. Las personas sí van a necesitar hacerse exámenes de laboratorio para asegurarse que están en seguridad y que siguen estando sin o libres del contagio del VIH. Sin embargo, darles un poco de espacio aquí es importante, en especial para los pacientes es crucial que abordemos las barreras a la persistencia en el uso del tratamiento con PrEP. Es decir, la capacidad de las personas de mantenerse usando este tratamiento y pueden ser logísticas, financieras. A veces las personas pierden su seguro y esto requiere que naveguemos los diferentes beneficios. Entonces, creo que es importante confirmar cómo quieren, por ejemplo, los pacientes que se les contacte cuando se tiene que hablar del PrEP, si prefieren un texto, una llamada, un portal web. Y bueno, con esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a voy a dejar la sesión en manos de mi colega y más adelante podemos responder preguntas. Ashley, creo que estás en mute y no te podemos escuchar. Sí, claro, me tenía que pasar. Sí, es como siempre pasa. Han sido unos días bastante ocupados, pero bueno, muchas gracias, doctor Art, por prepararnos para esta conversación. Me da mucho gusto poder tenerla y bueno, estoy reflexionando en los años que hemos pasado hablando de la prevención. Y la verdad es que cuando hablamos de prevención es como las bases de la prevención. em, y a veces te piden abstinencia, ser fiel, usar condones constantemente, pero cuando pensamos en lo difícil que son estas cosas para los sobrevivientes, a veces no pueden negociar el uso de condones, no pueden controlar que sus parejas les sean fieles. No se pueden abstener, por ejemplo. Entonces, creo que PrEP es una importante herramienta para los sobrevivientes y para la autonomía que nace a partir de esto. Entonces, en cuanto a planeación de seguridad, este es un plan práctico y personalizado que está diseñado para mejorar la seguridad de las personas cuando experimentan abuso, cuando se preparan para dejar o después de dejar una situación de abuso también. Entonces, maximizar la seguridad, minimizar los daños potenciales. También puede incluir formas de lidiar y fuentes de apoyo, como por ejemplo, dónde pueden ir los niños si hay una crisis. Y todo este plan lo hace el sobreviviente en colaboración con un defensor o defensora, de forma que cada sobreviviente es experto o experta en su propia vida. Entonces ellos y ellas saben lo que les va a mantener seguros y los defensores realmente son una guía. Entonces, a veces ayudan a pensar en cosas que a lo mejor el sobreviviente no ha considerado, a lo mejor no pensaron en la seguridad en su trabajo. Finalmente, a lo largo del proceso, el sobreviviente es quien debe dirigir esta conversación. Entonces, el plan de seguridad significa que si tienen que huir a dónde van a ir, que los niños tengan, por ejemplo, copias de los documentos, números de teléfono importantes, que sepan quién los va a poder recoger de la escuela. Este tipo de cosas
son importantes y es muy importante que el sobreviviente dirija esta conversación. Algo muy importante es que esto también es un plan de vida, es un plan que constantemente evoluciona basado en las necesidades de los sobrevivientes y sus preocupaciones en cualquier punto de su vida. Entonces, no simplemente establecemos un plan de seguridad y nos quedamos con ello. Como defensores, siempre estamos revisando que nuestros sobrevivientes se sientan bien, cómo están yendo las cosas, cómo podemos seguir apoyándoles y si hay algo que quieren hablar o cambiar de su plan. Y entonces nosotros les ofrecemos este apoyo. Ahora, hay una idea de que del riesgo generado por parte del perpetrador, de la persona que golpea, y estos riesgos generados por la persona, el perpetrador, los crea la pareja abusiva para mantener poder y control. Puede ser una pierna rota para que el sobreviviente tenga mayor dificultad a moverse y entonces de esta manera tienen que confiar o tienen que depender más bien de la pareja abusiva y esto les puede ser una pareja que les force a cometer crímenes que tengan temas con la justicia, puede ser incluso el uso del crédito, el uso de su dinero para que se queden como personas económicamente atrapadas, dependientes una vez más de una pareja para recibir ayuda financiera. Y entonces estas cosas son riesgos ambientales y sociales. Y vemos que la falta de vivienda, de cuidado infantil, de transporte público, son cosas que impactan a muchos de nosotros. Y a veces pensamos en cómo es para los sobrevivientes que tienen poca historia laboral y que tienen dificultad encontrando trabajo. Aquí las parejas abusivas saben que las personas no tienen estos recursos financieros y entonces empiezan, por ejemplo, a sabotear su trabajo de forma que el sobreviviente pierda, ¿verdad?, su trabajo, obligándoles a depender de la pareja abusiva. También hay algo que se llama riesgo relacionado con la intervención, que puede ser, por ejemplo, si el sobreviviente no recibe notificaciones em, pertinentes de que una pareja abusadora fue liberada de la prisión o la referencia a servicios de apoyo. Este plan de seguridad necesita eh, tomar en cuenta sus necesidades básicas y conexiones a salud mental. En general, los planes de seguridad parecen ser documentos sencillos, pero en realidad, en lugar de que sean complejos, así como la índole individualizada de las barreras que pueden encontrar cada sobreviviente al estar navegando esto. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora, en específicamente cuando tiene que ver con la planificación de seguridad en torno al VIH, y esto puede aplicar al PrEP. También tiene que ver con el cuidado contra el VIH. Algunas de estas cosas tienen que ver con considerar el almacenaje de las medicinas. Por ejemplo, si alguien tiene una provisión de 90 días, tiene que considerarse que a lo mejor tienen que dividir esa provisión en una botella o que a lo mejor alguien puede intervenirla o dónde la van a tirar. Normalmente tienen hasta 30 días de su provisión que pueden tener en sus bolsas y está garantizado. También, además, se considera que al manejar el PrEP en una botella de vitaminas pueden decidir si desean ir por la ruta oral, porque muchas veces no quieren tener algo inyectable, pero eso es decisión de la persona. Tenemos que tener en cuenta la autonomía que las personas tienen sobre sus propios cuerpos, así que también esa es una opción. Después, em,
las farmacias consideran posible poder cambiar dependiendo de si alguien tiene que huir, en especial si la pareja abusiva ha previamente recogido los medicamentos para el sobreviviente. Entonces, normalmente se puede dejar una nota en donde se agrega al expediente del sobreviviente y también pensar en el transporte, que es pensar que se respete la confidencialidad, es decir, que si vienen de un programa contra violencia doméstica, pensar en a quién se deja primero o a quién se recoge primero para poder respetar, tal vez, pues no dar a conocer el estatus del sobreviviente que está viviendo con VIH. También se tiene que pensar en en el seguro médico. Muchas veces acceder al plan, quién es la persona, el titular del plan, porque pueden cancelar el plan y qué tipo de repercusiones pueden tener y quién está expuesto o acceso a la explicación de los beneficios. También hay que ayudarles a entender a los sobrevivientes qué es lo que el plan cubre y qué es lo que se limita. En cuanto a la telemedicina, se debe de considerar la telemedicina como una opción para acceso a proveedores médicos en algunas comunidades, porque puede ser algo son opciones muy limitadas y es una posibilidad para poder alcanzar a más personas sobre la prevención o el tener el acceso al PrEP a través de la telemedicina, que es algo que ha aumentado mucho, sobre todo cuando existen opciones limitadas de transporte. Consideren también cómo están accediendo a las citas médicas o qué tipo de acceso tienen a los dispositivos si están utilizando telemedicina cuando se reúnen y también si tienen acceso a un espacio privado cuando tienen que tomar la reunión. Y es importante considerar otras preguntas en relación a la seguridad de la tecnología porque, bueno, tiene que ver con este tipo de seguridades en cuanto al uso de la tecnología. Tienen más información disponible en techsafety.org. Ahora, específicamente cuando hablamos de PrEP como una herramienta de seguridad, los sobrevivientes tienen varias experiencias, un espectro grande de experiencias como la coerción reproductiva y también tal vez no pueden negociar, por ejemplo, el uso del condón o otro tipo de prácticas sexuales. Es posible que la pareja abusiva o que tengan varias parejas y que se les obligue a participar en sexo con otras parejas también. Así que el PrEP es una herramienta para poder empoderar a sobrevivientes, porque les devuelve el control y les da opciones a los sobrevivientes. Entonces existen cuatro opciones en las que los sobrevivientes que están completamente informados sobre cómo tomar sus decisiones, así como para los defensores de violencia contra violencia doméstica pueden unirse eh, con ellos y bueno, son entendimientos fundamentales de lo que es el PrEP y por qué se pueden beneficiar y porque puede ser importante para algunos sobrevivientes. El PrEP inyectable es una mejor opción porque hace que no tengan que tener nada con ellos, como pastillas en su bolsa o etcétera, aunque tal vez tengan que tener más citas médicas. Pero para otros sobrevivientes, la pastilla del PrEP puede ser una mejor opción. Depende, a lo mejor no la pueden esconder o a lo mejor tienen que esconderla en botellas de pastillas vitaminas en lugar de en la que viene. Y todo esto es para poder evaluar los riesgos que tienen de sus parejas abusivas. Ahora también el doctor Art ya mencionó sobre el PEP y es otra de las herramientas que tenemos. Y cuando hablamos sobre el PEP y la prevención, hay que considerar la postexposición a los diferentes profilaxis que existen y ver cuál es el tipo de acceso que tienen para poderles proporcionar como una opción. Para poder empezar una discusión del PrEP, hay que preguntar, ¿te ha obligado tu pareja a tener sexo? ¿Necesitas ayuda a encontrar recursos para apoyar atención a la salud sexual? ¿Has considerado medidas preventivas en torno a las enfermedades de transmisión sexual, incluidos el VIH? Y todas estas pueden ser adaptadas a la situación o a la persona con la que usted está hablando, pero
existen conversaciones diferentes o cómo poder iniciar estas conversaciones iniciales pueden ser adaptadas al espacio en donde ustedes estén. Por ejemplo, hola, esto es un tema que ha surgido con otros sobrevivientes y estoy checando esto con todo el mundo porque hay muchos datos que muestran la conexión entre el abuso y los temas de salud. Algunos sobrevivientes han estado expuestos a las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, y tienen índices altos de derrames o incluso de cáncer. Y sé que es mucho en lo que pensar, pero ¿has pensado en hablar con tu doctor? ¿Ya has tenido un Papá Nicolau o una visita para la salud de la mujer en los últimos 2 años? Porque sé que puedes tener citas y de esta forma puedes empezar a comenzar a pensar en estas opciones. No tienes que tomar decisiones ahorita, sino simplemente te voy a proporcionar información sobre esto. Otra opción, es decir, parece ser que no has tenido control sobre tu salud sexual o tus elecciones reproductivas y tengo mucha información sobre salud sexual que te puedo proporcionar como cómo hacerte el Papa Nicolau una vez al año y análisis contra VIH y enfermedades de intervención sexual y cómo acceder al cuidado preventivo del VIH o anticonceptivos. ¿Quieres más información? Te puedo poner en contacto con colaboradores comunitarios. Así que hablar del sexo y de la salud sexual puede ser difícil si no están acostumbrados a hacerlo, así que tienen que adaptar esta verbalización a ustedes mismos. Pueden practicar con sus colegas para también, es algo que les puede ayudar, porque mientras más lo hacen, más fácil se vuelve hablar de esto. Y también es importante, sobre todo, para los defensores que están trabajando con sobrevivientes directamente, que en estas conversaciones no deben de suceder en el momento del registro, de la inscripción, sobre todo cuando están ingresando a un albergue, porque ya es un momento bastante estresante. Les estamos pidiendo a los sobrevivientes que se relajen. Y después vamos a hablar un poco más sobre este tipo de conversaciones y entonces asegurarnos de estar proporcionando información y tal vez no se tiene ni siquiera que preguntar de forma directa, simplemente pueden proporcionar un panfleto o una tarjeta sobre el PrEP. Ahora, en esta siguiente diapositiva, sé que hemos hablado de la planificación de la seguridad, pero tenemos que pensar también si estamos causando daño a través de los sistemas médicos, porque son conocidos o algunas veces están plagados por estas prácticas nocivas, y proveedores nocivos cuando existen los servicios contra violencia doméstica, sobre todo cuando se conecta el trauma al campo médico. Entonces tenemos que ayudar a los sobrevivientes a que se sientan cómodos antes de conocer a los proveedores médicos. Incluso como proveedor médico hay que ayudar a prepararse para esto y no nada más para poder responder a quién vas a ver, cuál es el siguiente paso, sino también poder hablar de esta seguridad emocional. Entonces hay algunas cosas en las que se tiene que pensar en donde porque se les va a individualizar, entonces, ¿cómo poderles ayudar a crear una lista antes de las reuniones que vayan a tener o de las citas que vayan a tener, en donde se puedan sentir un poco intimidados, cómo ayudarles a entender la terminología clave? Y cómo poderles ayudar a acceder a información médica y también asegurar la interpretación de idiomas, lo cual puede ser algo muy importante y también compartir cuál ha sido la experiencia en torno a algún procedimiento. Si, por ejemplo, has tenido uno de estos 7 de cobre instalado, pues entonces puedes hablar un poco del dolor que puede causar y este tipo de situaciones ya por adelantado. Ahora, los sobrevivientes tal vez pueden tener emociones más resaltadas durante las citas, así que hay que hablar sobre cómo procesar las emociones y ayudarles, proporcionar algún tipo de herramienta como técnicas de respiración o incluso eh, objetos que puedan manipular para poder calmar sus ansiedades. O si necesitan hablar con un terapeuta y también ayudarles a preguntar la razón de si un doctor les pide algo, hay que decir, ¿por qué necesito esto? Entonces,
Puede ser beneficioso que un defensor les ayude a prepararse con hechos y con ciertas preguntas ya preparadas, como dijo el doctor Ard. Algunas de estas, el propósito es que cualquier persona puede preguntarlo. Entonces, yo he trabajado con algunos sobrevivientes que le han preguntado a los sobrevivientes o a los proveedores que por qué no califican y les dicen, bueno, no calificas por esta X o Y razón. Entonces, tener esa información por adelantado es muy importante para que se puedan abordar cualquier tipo de preocupaciones o cualquier tipo incluso de abuso médico que pueda suceder y después cómo poderlo abordar, qué tipo de asistencia pueden necesitar o conversaciones de seguimiento se les puede proporcionar a ellos como sobrevivientes o simplemente qué es lo que el sobreviviente quiere. Bueno. Ahora, ya he hablado de bastante de lo que está en esta diapositiva, pero algunas veces solamente hay que tener en cuenta que es difícil para la gente tener acceso médico. Pasemos a la siguiente. Y también hablamos de la confidencialidad, que es muy importante considerar, porque cuando los programas están trabajando con programas contra violencia doméstica, puede ser que les pidan información, entonces, y a veces dan a conocer información personal. Entonces, es muy importante poder conservar esta seguridad y confidencialidad de las personas con las que trabajan. Hay una razón existente para esto, así que pasemos a la siguiente. Bueno, existe legislación federal que de verdad prohíbe compartir información personal que identifique a la persona fuera de los programas. Los programas tienen prohibido pedir a los sobrevivientes que firmen cualquier tipo de información de liberación de información. Así que tiene que ver con la información de identificación personal. En inglés se le dice PII y tiene que ver con, por ejemplo, el primer nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, la dirección IP, incluso los números de seguro social o las licencias de manejar. eh, Incluso información que sirven para identificar a un individuo como la fecha de nacimiento, contexto étnico, origen étnico o racial, cantidad de hijos que tienen, cualquier información sobre el lugar de empleo o incluso de en qué comunidad están. Pueden verse cosas, estas cosas se pueden ver de forma muy diferente. Ahora, en esta siguiente diapositiva, en cuanto a la información médica, tienen que mantener las preguntas de forma muy general y tienen que haber preseleccionado a los doctores en su comunidad para saber que estén informados en el trauma y poder proporcionar una lista de proveedores médicos confiables en su comunidad. También se tiene que documentar la información médica y solamente eh, documentar cuando es absolutamente necesario para poder proporcionar un servicio en su organización, no nada más para poder tener acceso a servicios en otra organización. Así que recuerden que todo lo que se escribe tiene cierta responsabilidad porque se los pueden pedir judicialmente estos documentos médicos en cualquier momento, así que tienen que asegurarse de que estén además encriptados y que tienen seguridad técnica cuando se va a estar accediendo y compartiendo. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos para colaboración? Bueno, tenemos oportunidades de aprendizaje cruzado en donde se toman las decisiones compartidas y podemos ver qué tipo de colaboración y oportunidades y riesgos existen entre las comunidades. Esto también tiene que ver con cómo, por ejemplo, presentar con clientes, con personas de la comunidad, llevar a cabo visitas en el sitio y también poder tener a cabo organizaciones con otras organizaciones para poder tener una mejor idea de con quién se está trabajando y presentando materiales. También podemos tener
una codirección con las organizaciones de análisis comunitario, identificar algunos de los recursos compartidos para ayudar a las personas a tener acceso a diferentes servicios y también en su comunidad, cómo tener una comunidad coordinada un equipo de respuesta de la comunidad coordinada para asegurar que la organización contra el VIH puede participar con los defensores contra violencia doméstica. Y bueno, estos son solo algunos recursos que reuní y que puse aquí. Si quieren accederlos y si les interesa saber más información sobre la confidencialidad o dónde pueden acceder a PrEP, pueden contactarse con nosotros. Y bueno, ahora vamos a volver con Futures. Excelente, muchas gracias, Ashley. Fue una sesión muy informativa y útil y gracias a Doctor Ard. Y de hecho vamos a poner de nuevo al Doctor Ard aquí a que prenda su cámara. Vemos algunas preguntas para nuestros hablantes. No tenemos mucho tiempo, pero creo que podemos ver algunas. Y Doctor Ard, hay algunas preguntas respecto a PrEP son preguntas médicas que creo que le voy a dar todas juntas, pero están relacionadas. Una es acerca de cualquier proveedor con pacientes puede hablar sobre PrEP y prescribirlo o tiene que ser un proveedor especializado en VIH o de salud sexual. Podría ser un proveedor de medicina familiar el que tuviera esta conversación y prescribiera este tratamiento. Y otra pregunta que tiene que ver con la edad de los pacientes y si alguno de los PrEPs inyectable se puede autoadministrar. Muchas gracias. Y pues cualquier proveedor que puede prescribir medicamentos puede aconsejar y prescribir PrEP. No tienen que ser especialistas en VIH ni de salud sexual, entonces pueden ser médicos generales, familiares, ginecobstetras, todos pueden dar PrEP y en todo el país. Y de hecho hay algunos ejemplos en el país de PrEP que lo dan los farmacéutas, lo que es magnífico porque hay muchas farmacias que abren los fines de semana, en las tardes, y a lo mejor esto es más conveniente para los pacientes. En cuanto a la edad, todos los agentes, las edades están aprobadas para el uso de PrEP. Hay PrEP aprobado para la adolescencia. También tienen algunas restricciones de peso, que es, creo que no menos de 35 kilos. Habiendo dicho esto, a lo mejor hay temas que se tienen que navegar con el consentimiento de los padres o el guardián si le vamos a dar prepa a un adolescente. Y esto usualmente cambia dependiendo del lugar en donde se tiene la práctica. Tenemos, por ejemplo, nosotros una doctrina de menores maduros y podríamos considerar que una persona tiene la capacidad de aceptar PrEP por sí mismo sin involucrar a un padre o guardián, pero depende de la jurisdicción. Ahora, la autoadministración no está recomendada para ninguna de las opciones inyectables, pero puede cambiar en el futuro. Cabotegravir es una inyección intramuscular que va en la parte trasera y a lo mejor es un poquito difícil de autoadministrar. Y cuando Acapivir tiene un volumen largo, se puede dar de forma subcutánea. Entonces, una vez más, es algo que es un poquito más difícil que una intramuscular. Entonces, por ahora es solamente perteneciente a los profesionales de la salud, pero vamos a ver otras opciones. Muchas gracias, doctor Ard, y eso fue muy útil. Y ahora tenemos una para ti, Ashley. Eh, Dice, creo que mi programa contra la violencia doméstica podría eh, beneficiarse de una capacitación sobre el VIH y el uso de PrEP. ¿Cómo podemos obtener más información y cómo se aliaría con nosotros un programa contra el VIH local? Gracias, Kate. Y bueno, estoy más que feliz de apoyarles. Nosotros damos capacitaciones en todo el país, tanto en persona como virtuales, y estas pueden ser
capacitaciones entre organizaciones contra la violencia doméstica y para la atención del VIH y otros temas de salud, asegurándonos que la capacitación sea individualizada y que realmente cumpla con las necesidades de la comunidad. Así que, por favor, contáctenos en dbhiv@nn.com. Y bueno, muchas gracias, Ashley. Creo que hablamos mucho de estas alianzas, de los programas contra violencia doméstica, tráfico de personas que pueden ofrecer un programa de prevención de VIH. También lo pueden hacer los centros comunitarios de salud, ¿no? Y hay mucha información sobre planeación de seguridad, apoyo a sobrevivientes y a la vez hay programas sobre VIH en los centros comunitarios y creo que estas información y estrategias pueden también ayudar a trabajar el estigma alrededor del VIH y reducirlo, porque creo que cuando pensamos en las barreras a recibir pruebas, a recibir cuidado, bueno, básicamente el estigma es una capa más que añade a la experiencia de la violencia doméstica y sexual. Entonces, definitivamente contáctense con Ashley. Creo que estas son todas las preguntas de hoy y solo tenemos unas diapositivas más. Si nos pueden ayudar quienes están compartiendo las diapositivas. Y bueno, estoy viendo algo de información, algo de mensajes para nuestros intérpretes de lengua de señas y español. Muchas gracias. Y bueno, simplemente vamos a terminar compartiendo algo de información aquí. Queremos resaltar la importancia de los programas contra la violencia doméstica y sexual y que estos trabajen con los centros comunitarios de salud, porque estas alianzas apoyan al cuidado de la salud a las personas y permite que los centros de salud apoyen de mejor manera a los sobrevivientes, eh, y que podamos ayudar a quienes están trabajando en organizaciones contra la violencia doméstica y sexual y que a poder realmente apoyar el bienestar de los sobrevivientes. Y van a ver aquí en su pantalla una gráfica que voy a asegurarme de enviarles a todos para que reciban la información. Así que espero que el día de hoy se vayan recordando la importancia de las alianzas, que es una representación de hoy con nuestros participantes. También quiero compartir una tarjeta de seguridad que desarrollamos aquí en Futures Without Violence en alianza con organizadores de seguridad y bienestar para personas que viven con VIH, que se llama Health Healing and Relationships y habla de las intersecciones del VIH y la violencia de pareja íntima y además provee recursos de apoyo en la parte de atrás. Así que, por favor, si pueden ordenar estas tarjetas en el enlace que se les va a mandar por correo. Y bueno, quiero terminar, estamos al punto de la hora y quiero agradecer a todos por estar aquí, por presentarse y por favor no olviden llenar la evaluación si quieren recibir el certificado de educación continua y gracias a nuestros participantes y a nuestros intérpretes y bueno, muchas gracias por estar aquí todos.